Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Estamos un poco huérfanos de padre, el Papa de los pobres y de los marginados, porque como cualquier padre, ama a todos sus hijos, pero presta atención especialmente al frágil, al enfermo, al más débil. Se acaban de conocer la información oficial de las causas de la muerte del Papa. Un ictus cerebral, un estado de coma y un colapso cardiovascular irreversible. El Vaticano ha procedido a sellar la residencia oficial del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien, quiero presentarles a quienes me acompañan hoy. Primero a la tripulación habitual, está Gustavo Bazán. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Está Gonza Asís, Luciana Vázquez, Claudio Saboya. Está Marcelo Larraqui, que miren, escribió 2 libros sobre Francisco muy interesantes. Recen por él y Código Francisco. Vamos a hablar sobre su historia y sobre los efectos del papado. Esto es lo que nos cuesta ver más, ¿no? Es decir, ¿en qué cambió el catolicismo a partir de Francisco? Está también con nosotros Jorge Noblovitz, que fue presidente de DAIA. Bienvenido. Gracias. Está el padre César. Está bien que es el padre rockero de Villaluro. ¿Cómo estás? Hago rock and roll. Está muy bien. Y está con nosotros también Marwan Gil, que es presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en la Argentina. ¿Dije todo esto bien? Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Gracias. Está Jorge Tellerman, que ahora es candidato a legislador, pero era jefe de gobierno cuando Francisco no había metamorfoseado y era Jorge Bergoglio y tenía que interactuar con aquel Bergoglio. Y está Federico Pinedo, que es representante del gobierno en G20, ¿correcto? Y hace poquito, ¿cuánto estuviste con Francisco? En octubre. ¿Cómo lo viste? ¿Qué charlaste con él? Extremadamente bien. Tuvimos una conversación larga, como 1 hora. Hablamos de política. Hablamos una buena parte de política exterior y otra parte de política argentina, como era inevitable. ¿Y cómo estaba? Es el gran signo de interrogación. No, en la estaba muy bien, estaba muy de la cabeza, mejor que yo, lo cual no es un gran logro, pero de todas maneras... Bueno, no te achivo, vos fuiste presidente de la Nación. Bueno, el Papa... No fue un papado largo el tuyo, pero fue. No, ¿Y cómo estaba con la política? Y físicamente estaba bastante bien. Le costaba caminar, levantarse, pero estaba bien. ¿Y esto le pasó en poco tiempo. Sí, en todo el último trecho, su insuficiencia respiratoria. Sí. También mucho trabajo, me imagino, Marcelo, con una carga de viajes y de cosas. Sí, no sé, dicen que era difícil pararlo a Francisco. Bueno, un hombre muy activo, pero sobre todo yo rescato en toda su historia que siempre fue un hombre de gobierno, incluso de poder, con los vaivenes, avances y retrocesos dentro de la Compañía de Jesús, de la cual fue titular provincial. Tuvo una etapa de mucha oscuridad, digamos. A los 55 años él limpiaba a los sacerdotes ancianos, los bañaba, y en ese momento tenía 55 años, nunca hubiese imaginado llegar al papado. Pero sí tenía él lo que a mí me pareció sustancial. No era un hombre de carrera eclesiástica. Él llega en un momento, él llega a la Iglesia Universal, digamos, a Roma, en un momento de emergencia de la Iglesia, donde la Iglesia había perdido credibilidad, tenía la voz vaciada, y él se convierte de un momento al otro con un puente directo con las multitudes, ¿no? Esa iglesia desacreditada que escondía escándalos de pedofilia, de golpe él se convierte en un agente humanitario, completamente una voz nueva dentro de ese poder mundial, en defensa, bueno, cada uno ve lo que quiere ver del Papa. Yo veo esa voz en defensa de los excluidos, ¿no? Que era totalmente novedosa para el momento que él llega.
Padre César, ¿qué viste vos desde el nombramiento de Bergoglio en Francisco? ¿Qué pasó en tu iglesia, tu parroquia? ¿Cómo cambió la relación con los fieles, la forma de ejercer el catolicismo en Argentina para vos? Él abre una puerta muy grande, ¿no? Porque muchas cosas que por ahí estaban en penumbra salen más a la luz. Entonces, hay un reverdecer en la iglesia de fieles, pero sobre todo apuntando a un servicio concreto. Se hacen cada vez más visibles los hogares de Cristo, por ejemplo, ese gran trabajo que están haciendo con pibas y pibes que están sumergidos en el Paco. Se expande mucho el trabajo social, pero con una interioridad. Él decía que si el trabajo era meramente social, no tenía nada que ver con lo religioso, tenía que estar unido con una mística, con una interioridad. ¿Vos lo conociste? ¿Pudiste conocerlo? Sí, fue casi 20 años obispo mío y sí, me encargó canciones, qué sé yo. ¿Qué te encargó? ¿De qué canciones? Y en el 99 me encargó una canción a las prostitutas, con la mirada de Jesús, que es una mirada misericordiosa. ¿Te acordás cómo decía un párrafo? Sí, guiñando un ojo a cada auto que pasa, vestida de comercio y soledad, parada en el umbral de cada esquina, exhibe la sonrisa y el disfraz, ¿no? Él te encargó que vos hicieras una canción para, en vez de rechazar, estigmatizar o expulsar a quienes ejercían la prostitución, para incluirlas. Y sobre todo para tomar conciencia de la cantidad de chicas que estaban trayendo de Centroamérica, engañadas con que iban a trabajar, no sé, de cajeras en un supermercado, y las metían a laburar sexualmente. Entonces, cuando escribí la canción, que a él le gustó mucho, la grabé y se la dio a Alicia Barrios, que era muy amiga de él, y le dijo, si podés difundirla con periodistas amigos, porque es bueno que la gente no las vea como una mercancía, sino como seres humanos, ¿no? Eso fue en el año 99. ¿Y tuvo impacto eso? ¿Vos pasaban cosas a partir de ese tipo de intervenciones? Por ejemplo, ¿te encargo una canción? Sí, por ejemplo, yo fui a tocar a un hogar que se había abierto para donde iban ahí chicas que dejaban sus hijos mientras por ahí iban a trabajar en la prostitución. Y ahí he tenido charlas muy interesantes. Y sobre todo la canción, viste que es un disparador. Vos haces una canción y no sabés cómo llegar. No sabés qué va a pasar. Pero pasa. Y después me pedía que fuera a tocar antes de las misas que hacía en Constitución para los cartoneros, ¿no? Entonces con mi banda decíamos que éramos los teloneros de Bergoglio, ¿no? Interesado en todos los temas sociales, que me dedicara a esos temas sociales, a escribir, a componer y cantar. En un ratito vamos a volver, porque además si lo conociste y tenés anécdotas va a ser muy interesante escucharlo. Marwan, ¿estoy diciendo bien, Marwan? Sí, sí, muy bien. Bien. Él propuso un diálogo interreligioso. ¿Cómo funcionó eso? Porque esto también fue una novedad. Sí, Diego, yo diría que es tal vez uno de sus legados que a mí más me interpela como musulmán, que es incluso su libro encíclico Fratelli Tutti, que en italiano significa todos somos hermanos. Y ahí él aborda especialmente la necesidad de dialogar, sea el diálogo interreligioso o intercultural o en cualquier sentido, ¿no? Y a mí me pasó, yo soy extranjero, que llegué acá hace 8 años. ¿De dónde sos? Yo nací en Alemania y me formé como teólogo en Inglaterra. Así que hace 8 años, ahora ya casi argentinizado, pero desde el inicio sentí el amor, el orgullo que expresaban los argentinos acá. Y especialmente se destacaba su cercanía al pueblo, su humildad, su vida austera. Y en mi caso, realmente puedo dar mi propio testimonio, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y estar con él en 3 audiencias privadas. Es realmente que yo defino de él como una gran persona, un gran líder, con esta característica de humildad, de cercanía. Que yo en ningún momento sentí una distancia, una barrera, incluso como musulmán. Por supuesto, hay diferencias teológicas, ¿sí? Pero siempre él hablaba de nosotros, mostraba su cercanía con todos y realmente ponía en práctica y respaldaba sus dichos con su propio actuar. ¿Tenían pequeños intercambios teológicos sobre cómo ven tal o cual cosa? ¿Te acordás un fragmentito de algo? En primer lugar, como yo fui a Roma la primera vez en 2022,
y con la cabeza, no sé, esperaba algo súper formal, protocolar, y a él le salió el típico argentino, como rompió todos esos protocolos. Y yo esperaba una discusión, o al menos no discusión, pero un intercambio teológico. Pero él empezó, no, comentame de dónde sos, cómo te sentís en Argentina, cómo vivís en ese momento en Buenos Aires. O sea, empezamos así y pasaron 15 minutos. Y entró su secretario y yo en mi cabeza pensaba, ahora bueno, ya pasó el tiempo y ni tocamos nada caliente, ¿no? Picante, nada, ¿no? Y él dijo, no, vamos a continuar. Y ahí sí, tuvimos también intercambios teológicos. ¿Cuál fue uno? Dijiste picante. ¿Cuál fue uno picante? Por ejemplo, le comenté sobre la figura de Jesús, la pasé con él, que divide las 3 religiones abrahámicas, ¿no? Hace poco incluso se celebró Pascua y, por ejemplo, en el caso del Islam, creemos en Jesús, la paz sea con él, como mensajero, como profeta, pero no como hijo de Dios, no como parte de la divinidad. Lo mismo, por ejemplo, le comenté, le regalé el Sagrado Corán y le mostré el capítulo 19, que justo se trata sobre la Virgen María, que es una persona muy destacada en el Corán, pero tampoco no es un ser divino. Y él mismo me comentó que en un país musulmán se asombró de manera positiva cuando le comentaron que una mezquita llevaba el nombre Maryam, en árabe María, y él realmente me comentó esa anécdota. Y después sí, por supuesto, hablamos en general sobre las similitudes. En otras ocasiones, por ejemplo, la beatificación de Mamá Antula, o hace poco en diciembre, Antula, cuando yo sí. también fui para presentar nuestro libro, Salam Shalom, La Paz es el Camino, hablábamos, el tema picante o caliente fue la guerra en el Medio Oriente. Ahora volvemos entonces. Vamos a ir a eso que vos lo señalás muy bien, temas picantes. Jorge, diálogo interreligioso. ¿Cómo se implicó ahí el judaísmo, por lo menos desde el punto de vista de quienes lo representaron en este diálogo? Todos coincidimos en que Argentina es un país maravilloso, muchas veces conocido por malos motivos, pero los buenos motivos están anclados acá en la convivencia. Y el Papa Francisco fue un articulador de base de este diálogo interreligioso. Venía la Daia en subte, venía a los actos por el atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, y siempre trabajó eternamente con las 3 religiones para trabajar sobre la convivencia. De hecho, en 2022, el Congreso Judío Mundial se reunió en Roma, dentro del Vaticano, 100 comunidades judías del mundo, porque después de Nostra Aetate, después del Concilio Vaticano II, donde se hablaba de la convivencia entre las religiones abrámicas, nosotros nos reunimos ahí para decirles Kishreinu, que es nuestro vínculo. 100 comunidades judías del mundo con el Papa y después en un almuerzo kosher en el Vaticano. Todo esto lo digo porque deriva en algo que sucede en Argentina, que es la convivencia en paz. Después del 7 de octubre no pasa en otras partes del mundo. Y esto es lo que logramos en el año 2024, firmando con la comunidad musulmana, con la Asira, con los hermanos evangélicos y con la Iglesia Católica, un protocolo de convivencia en las universidades para que no pase en Argentina lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa. Y no pasa, no porque está escrito en ese protocolo que se firmó ante la Universidad de Buenos Aires, no pasa porque está en nuestro ADN, y ese ADN es el que transmitía Francisco. En un ratito te pregunto cómo es el protocolo, qué puede hacer un estudiante y decir qué es lo que no puede. Yo no tenía conocimiento que había llegado hasta el formato de protocolo. Jorge, ¿cómo era tu trato cuando eras jefe de gobierno con aquel Bergoglio? Porque en ese momento no era Francisco. Era el padre Jorge. Claro. Y escucho lo que estaban diciendo los amigos. Y hay una cosa que todo el mundo hoy recordó. Él no cambió cuando pasó de padre Jorge a Francisco. Llevó esas convicciones allí al Vaticano. Yo era ministro de Cultura durante la crisis del 2001, 2002. Ahí se forjó nuestro vínculo. Realmente yo tenía un enorme cariño y me distinguió y me honró con su afecto. Entonces me llamó, y en el sentido de lo que está diciendo mi tocayo, me decía, Jorge, ¿cuáles son las cosas? Tenemos que hacer algo todos juntos. Por esta situación, la Argentina estaba al borde del abismo. Al borde del abismo del lado de afuera, cayendo. Recordemos... ¿Qué año estás hablando? 2001 y 2002.
plena crisis, con peligro de disolución de la sociedad, del sentido de comunidad. Dice, ¿qué cosas nos unen aquí en la ciudad? Un amante de la ciudad. Dice, la cultura y lo que decía recién Jorge. Y ser uno de los pocos lugares como país y como ciudad en el mundo donde convivimos con tanta cercanía y con tanto afecto gente, mujeres y hombres de distintas confesiones. Entonces nos estimuló a organizar una actividad por primera vez en la Argentina donde realizábamos actividades artísticas de origen de la otra confesión en la casa de uno. En la AMIA, me acuerdo que hicimos en el auditorio de la AMIA, hicimos cantos gregorianos. Me acuerdo que hicimos folclore, estaba Del Made en el Centro Islámico, con Omar Abud. Hicimos en las iglesias, hicimos klezmer. Todo ese tipo de acciones que hablan de su búsqueda permanentemente de cohesionar lo que está roto y de hacer sentir, porque lo que decía recién Federico es así, digo, él siempre concibió la acción política como misión. Entonces nos obligaba a nosotros, nos estimulaba, nos obligaba con muchísimo afecto a cumplir el sentido de misión. Estás allí para cumplir una misión. Y si te toca ser funcionario en una época de crisis, tu única preocupación es ver cómo ayudás a juntar lo que se ha roto. Marcelo, ¿era un papa, voy derecho, ¿era un papa peronista? ¿O era un peronista papa? Que no lo vi. Era un papa que tenía sensibilidades con el peronismo en los años 70, pero también podemos decir que en esos periodos era un papa conservador en tiempos de revolución y un papa revolucionario en tiempos de conservadurismo. Yo creo que era un papa que siempre fue un reformista, que siempre fue un estratega, y que en los años 70, cuando él lo eligen titular y provincial de los jesuitas, intentaba, es decir, había una cosa interesante porque Roma, es decir, los jesuitas, llamaban en el decreto cuarto de la congregación, llamaban directamente a la promoción de la fe y de la justicia, que en Latinoamérica ya era directamente involucrarse en la lucha armada. Por eso había mucha cercanía de algunos curas con movimientos guerrilleros que tuvieron muchísima represalia, si lo pensamos en El Salvador, etc. Y acá él de alguna manera trató de abstraer como a la compañía de Jesús e incluso preservar muchísima gente, preservar la vida. Sacar, por ejemplo, a curas que estaban con Angelelli de La Rioja y los refugió en el Colegio Máximo en San Miguel. Es decir, que él veía los tiempos. Y después, en el 2001, se convierte directamente en una voz contra el Fondo Monetario, contra los poderes, en contra de la trata de personas, como mencionaba. Entonces, ahí era un papa contra el poder concentrado y antes era un papa moderado. Entonces yo creo que él iba estudiando los tiempos, pero si vos me preguntás, bueno, sí, tenía sensibilidades comunes que puede tener el peronismo con el cristianismo, ¿no? Ahí hay una unión. Está bien. La doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. Bien. ¿Qué deja en el mundo? Es decir, ¿el papado de Francisco modifica el catolicismo? ¿Qué pensás? Yo creo que lo impulsa a otro lugar también. Por ejemplo, esto que acá compartíamos, la convivencia interreligiosa. Nosotros miramos a Argentina, pero que hay que mirar otros lugares del mundo. Sí. Y cuando se lo empieza a estudiar y todo a Francisco, ahora post-mortem, bueno, ese es un tema. El tema de la gente que muere en el mar, en el océano, porque escapan de esos lugares que son tremendos para vivir. El tema de los migrantes, ¿no? Por citar algunos. Hay toda una temática muy grande en la vida de él, y creo que acá, como decía, a mí siempre me dio mucha... Yo con él tuvimos charlas, pero de todo tipo, y sobre todo de cosas cotidianas de la calle. Jamás me habló de la política partidaria de nada. Yo eso cuando escucho o escuchaba hablar, decía, desaviendos y suicidas, ¿no?
Porque digo, no ¿Vos crees que se sobreinterpretó? ¿Le mandó un rosario a fulana, fulano? ¿Qué hay para vos? ¿Cómo hay que hacer esa evaluación? Claro, porque el tema es así. Donde yo veo un delincuente, por decir así, él veía un hijo o una hija de Dios. Y les mandaba algo, no para mandar un mensaje ni nada por el estilo. De hecho, el Jueves Santo, ¿de dónde fue? A la cárcel de nuevo. Sí. Y él cada vez que iba a la cárcel, ¿qué les decía a los presos? Les decía, yo también podría estar acá como ustedes. Ese es el lenguaje de él, con los presos. Entonces, la foto se la sacaba todo el mundo con él. Él tiene fotos también, pero no las publicó. Otros las publicaban y hacían marketing con él, que es distinto, pero que él haya tenido, por ahí por lo que decían, por el tema de la doctrina social de la Iglesia, y por supuesto estás más cerca de alguien que cree en la justicia social de alguien que te dice que eso no existe. Entonces, lógico que vas a estar más cerca hasta espiritualmente, pero jamás, verdaderamente lo digo, nunca me habló de la... Por eso cuando empezaron a decir que era peronista y todo eso, dije, y mirá que hablamos de cosas mucho más profundas, ¿no? ¿De qué hablaste más profundo? Y del profundo de situaciones que se vivían cotidianamente en la calle, por ejemplo. De situaciones de algunos sacerdotes, de situaciones de adentro de la iglesia. Hay cosas que por discreción yo no voy a hablar, pero te digo, eran temas muy hondos. Y que compartíamos en las charlas. Y entonces, por eso creo que de esas... Por ejemplo, un día, yo le digo a él, le compuse una canción a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. En esa época lo estaban tildando como genocida. Recordemos. Recordemos que lo acusaban de no haber hecho lo suficiente para... Estaban detenidos. No, hay un libro picante también. Bueno, cuando le dije, me dijo, ¿tenés la letra acá? Sí, cómo no. Y me dice, ¿no te parece que esta palabra estaría bueno ponerla por otra? Era un literato, era un hombre muy, muy culto. Y lo que me dijo estaba muy bien. Y después me dijo, qué bien que te acerques al dolor de esa gente. ¿Entendés? No. Eso era Jorge. ¿A vos te dolió que no viniera? A mí me alegró. Mira. Sí, para mí fue lo mejor que pudo haber hecho. No venir a Argentina. Y como decía acá el señor, que no sé el nombre. Marcelo Larraqui. Él, la verdad, era un estratega. O sea, era como el Maradona de la espiritualidad, de lo social. Él podía ver una jugada adelantada de algo, pero no se iba a adelantar por nada del mundo. Pero, ¿y cuál era la jugada de no venir? Y ponele, no, la jugada no. Él sabía que si venía, la grieta iba a ser más grande. Iban a empezar, seguramente. Mira, estuvo más cerca de los movimientos sociales que de la Acción Católica. Estuvo más cerca de los Boy Scouts que de la CGT. Somos bravos los argentinos. Por algo estamos como estamos. Entonces, creo que hoy, fallecido, hace mucho más bien a la unidad de los argentinos que estando en vida. Por ejemplo, lo que acá comentaba este hermano nuestro. ¿Quién se enteró de eso que hizo en el Vaticano? Nadie. No fue publicitario. ¿Entendés? Entonces, la estrategia de él no era hacer publicidad de lo que hacía. ¿Y qué habló de Medio Oriente con vos, Marwan? Sí, hablamos, él estaba muy preocupado y creo que no es casual. Si uno analiza su último discurso público, ahí una vez más alzó su voz en contra de cada guerra, pero en particular la guerra en Gaza. Y también siempre su preocupación para defender la santidad de la vida, la dignidad de vida y sin distinción por etnia o por religión. Y en ese sentido estaba muy triste y también muy preocupado por la guerra en Ucrania, luego la situación en el Medio Oriente, y nos alentaba también porque cuando nosotros en Argentina es cierto que estamos lejos, pero en un mundo globalizado todo te afecta. Vemos un aumento significativo a nivel global de judeofobia, de islamofobia y también de cristianofobia en sociedades no cristianas. Y él decía, y el lema de nuestra comunidad, la comunidad musulmana Ahmadía que yo represento en Argentina, es amor para todos, odio para nadie. Y él decía que es un mensaje que también necesita la sociedad argentina. Difundir el amor. Y hablamos sobre todo,
y eso quiero realmente aclarar el concepto del diálogo, porque cuando nos sentamos como cristianos, judíos o musulmanes, no se trata de llegar a un consenso o a una religión como una mezcla, una ensalada mixta, sino que se trata de dejar atrás las diferencias y poner sobre la mesa y priorizar en las similitudes, en los valores en común, y con la mirada hacia el mismo destino. Y preservar, por supuesto, tu propia identidad, tus convicciones y tus ideas. Y eso fue el resumen de lo que conversamos, y era en el sentido de promover la paz y la santidad de la vida de todos. Bien. ¿Cómo sigue la agenda, Gonza? También cómo van a ser las exequias. Yo ahí tengo un dato. Avanzá, por favor, que me dan un dato sobre... Lo que hay hasta ahora, Diego, sí. a confirmar, Sí. por eso es que el presidente todavía no viaja o no se confirma el día en que viaja el presidente, Sí. es que de acá al sábado van a hacer todo el proceso, digamos, de homenaje a Bergoglio en la sede vaticana, como viene ocurriendo desde la noche del lunes, ya estamos en Italia pasada la medianoche, hasta el día sábado en que él va a ser, despedido finalmente. El día martes de la semana que viene, si todo esto se cumple, va a comenzar el proceso por el cual se realiza este cónclave en el cual 135 cardenales habilitados para discernir quién es el próximo papa empezarán un proceso que no tiene tampoco tanta definición temporal. Acordate, Diego, por ejemplo, que cuando fue designado Jorge Mario Bergoglio como papa, hubo varias, 2 o 3 fumatas negras antes. No es que en 2 minutos hay papa. Pero, repito, esto se tiene que confirmar mañana, por eso el presidente Milei aún no define si viaja el miércoles, el jueves o el viernes. Bien, está esto que también es una novedad, que va a ser enterrado no abajo en las grutas del Vaticano, sino en la Basílica de Santa María Maggiore, que es la Santa María la Mayor. Claro. Entonces me pasan, eligió este templo por su profunda devoción a la Virgen María y por la importancia histórica de esa basílica, una de las 4 basílicas mayores de Roma. Además, en esa época era una de las más importantes iglesias de la ciudad, y en esa iglesia donde, y acá viene el punto, donde el fundador de los jesuitas dio su primera misa, y al igual que el Papa era muy devoto de la Virgen. Ahí está, la primera misa jesuita fue en ese lugar. Jorge. Yo estuve 3 veces con Francisco. Una cuando era Jorge Bergoglio, yo era secretario general de la DAIA, y 2, una fui con Claudio Bruje, con colectividades, era secretario de Derechos Humanos, y después fui con el Congreso Judío Mundial. Las 3 veces, por supuesto, fueron antes del 7 de octubre del 2023. Yo prefiero quedarme con el Francisco hasta el 7 de octubre del 2023. Algunas cuestiones posteriores al 7 de octubre del 2023 le hemos hecho saber nuestro desacuerdo. Entonces, cuando hablo de diálogo, hablo de ese Francisco, hablo de esa concordia, y hablo de esa contemplación que tenía para que hoy en Argentina pudiésemos vivir todos en paz, que es lo que hicimos con las universidades. Pero no quiero quedarme con esas acusaciones a Israel como Estado genocida y algunas cuestiones más, por piedad. Bien. Federico, entonces, en octubre viajaste, te entrevistaste con él, y vos, como representante del G20, ¿cómo veías su influencia global? También había fue a Ucrania, no fue a Ucrania, tiene que preservar el puente con Putin, porque si lo rompe condenando la invasión, que él no decía la invasión, había un equilibrio ahí. Bueno, la Iglesia Católica tiene una relación importante con los ortodoxos rusos, cristianos, que es como una especie de iglesia oficial de Rusia. Así que ahí él tenía un trabajo. Obviamente estaba básicamente preocupado por la convivencia y por la paz, ¿no? Pero Bergoglio era un tipo que creía que las personas podían ser distintas, creer cosas distintas, pensar cosas distintas, pero que podían convivir. Y que había que rescatar lo humano, que era lo que te permitía convivir, ¿no? Los cristianos le llaman eso misericordia, miseria de poner el corazón en el lugar del otro, ¿no? Como los budistas llaman compasión, sentir pasión junto con el otro, el que más sufre. Y entonces ese fondo humano es lo que él creía que debía permitir la convivencia, y ahí se comprometía.
estaba muy involucrado con los temas internacionales. Él había estado en el G7 y yo le sugerí que fuera al G20 del año pasado en Brasil. Él quería volver a la Argentina en octubre y él creía que era posible que viniera a la Argentina. Y bueno, hicimos una gestión ahí con Brasil para ver si podía ir al G20 a dar esta opinión, pues en el G20 se están matando con el tema de la invasión rusa a Ucrania y con el tema de Gaza. Así que, bueno, era un compromiso muy grande y él sentía su poder espiritual sobre esa situación. Jorge. Yo recuerdo, bueno, lo vi infinidad de veces y en ese pasaje, ¿no? Siempre recuerdo, además de todo, efectivamente, su gran cultura, melómano como pocos, iba del rock al tango. Yo me acuerdo cuando llamaba por teléfono a jefatura de gobierno, el disco que atiende, en principio algo para destacar, él siempre estaba en el teléfono, yo me ponía colorado para agarrar el teléfono y él estaba ahí, él no tenía un asistente. Y hacía una mención a los tangos que pasaba allí en la música. Y cuando me tocó, le pedí autorización y con otros amigos hicimos una gran exposición. Durante 20 y pico de días estuvo en la Rural, no sé si a ustedes recuerdan, Francisco el Argentino Universal, hacía 1 año y pico, 2 años que ya había sido elegido papa. Yo ya le había dado la placa al padre, una placa de papo, porque es un rockero. Yo le había dado. Y lo único que me hizo saber, él nos apoyó y agradeció esa muestra, que no hiciéramos ni el centro en él, en su figura, sino en esos valores que él promovía y en esos 3 ejes que luego todo el mundo repitió y me parecen más actuales que nunca, ¿no? Por eso él supo no solamente aceptar la diversidad, sino nos alentaba a celebrar la diversidad, que es muy distinto, no a bancársela, no tolerar la diversidad, a celebrarla, a impulsarla. Y me decía, bueno, Jorge, está bien la exposición, pero recordad estos 3 ejes. El tiempo es superior al espacio, la armonía es superior al conflicto y el todo es mucho más que la suma de las partes. Y el frontispicio era eso, y me acordaba cuando el hermano musulmán decía eso. Él no buscaba, efectivamente, yo me acuerdo me invitó a dar una charla sobre Maimónides, porque ambos amábamos mucho a Maimónides, a Rambam, y había alguien de confesión musulmana. Él daba la charla en el Museo Larreta, y yo como ministro de Cultura. Me dice, y esas 3 cosas no era para buscar una síntesis de una nueva, sino la promoción de la diversidad, del encuentro, no de bancarnos, sino de disfrutar y celebrar eso que en tan pocos lugares sucede, que somos tan distintos y podemos hacer algo bueno juntos. Marcelo, quiero también la opinión de Lu, de Claudio, pero cosas concretas que cambiaron para quienes profesan la fe católica. ¿Pueden hacer la comunión, tomar la comunión los divorciados? Sí. Bueno, todos los mensajes internos. La Iglesia obviamente es una institución conservadora que no cambia de un día para el otro. Yo creo que él abrió un proceso que estaba cerrado, le dio lugar desde el famoso Hagan Lío, cuando fue a Brasil, desde quién soy yo para juzgar a los homosexuales, cosa que estaba totalmente reprimido porque era una iglesia que ponía el énfasis en la doctrina. Y ese énfasis en la doctrina bloqueaba el acceso a la iglesia de muchísima gente, no solo heridos sociales, sino también gente que se había alejado de la iglesia porque la iglesia no los había entendido, ¿no? O les había cerrado las puertas. Y otras iglesias sí los entendieron. Exactamente. Se fueron a la iglesia evangélica sobre todo. Exactamente, al evangelismo. Entonces él abrió una puerta y después esto, baja y en cada parroquia se vivencia
de una manera distinta. Pero otra cosa también que para mí es muy importante, fue un papa de los no creyentes. ¿Qué quiere decir? Exactamente, de aquellos que veían una voz creíble en términos sociales y políticos. No solamente fue un papa de los religiosos, sino, que, aunque parezca una contradicción, un papa secular, un papa de los laicos, ¿no? Que decían, bueno, pero este hombre me está hablando de verdad, tiene un corazón honesto, que no se deja domesticar por el poder y que es crítico del poder, ¿no? En distintas esferas. Y esto también para la Iglesia representaba algo nuevo. ¿Qué pensás vos, César, ahí? ¿Pueden tomar la comunión los separados o divorciados, parejas gays? ¿Qué pueden hacer? Si van a tu iglesia? Yo parto de la base que la comunión es el pan que Jesús transforma en la última cena. Se lo dio a Judas. Por lo tanto, todos podemos acercarnos. Me parece a mí que hacer como un sistema de los buenos, acá los buenos, los que se portaron bien, los que hicieron todos los deberes, y acá los que fallaron, eso no es de Jesús. Y él esto lo encarna muy bien, por eso él vuelve a la mística de Jesús. Jesús no era un doctrinario. Era un hombre que salía con el alma y con el corazón a ofrecerle cariño y esperanza y sanar las dolencias de la gente. Y lo que Francisco hizo a lo largo de su vida, como Jorge, y como fue eso directamente. Por eso, esto pasó, por ejemplo, cuando él lo hace en Papa y empieza a salir, no sé, el diariero, el otro, ahí vos te das cuenta del contacto que él tenía con lo común. Entonces, el tema de la comunión, de la Eucaristía, que para nosotros es muy importante, porque para nosotros es el cuerpo de Cristo, para los creyentes. Cristo está para todo, y cuanto más te equivocaste, más lo necesitas también, para mejorar tu vida, ¿no? Entonces esto cambió. Lu, ¿qué pensás vos, Claudio? Yo creo que un análisis que me parece interesante del legado del Papa Francisco tiene que ver con la expansión de un catolicismo popular. La idea de que Francisco logra sacar a la Iglesia de distintos espacios, logra desprenderla de ese espacio de riqueza y de lujos y de una serie de actores religiosos que viven muy alejados, la torre de marfil de la Iglesia, muy alejados de la gente. Entonces le abre la puerta, sale a la calle, no solo le abre la puerta, sale a la calle. Y ahí hay casi como una especie de competencia de mercado. Claramente con las iglesias evangélicas que tienen muchos menores, barreras de entrada mucho más bajas para ingresar a esa religiosidad. Es decir, la religiosidad evangélica se vive en el hacer diario y en cada barrio puede haber una iglesia evangélica. La iglesia católica es una institución mucho más regulada y controlada. Me parece que el paso más grande que dio la iglesia católica en los últimos tiempos para convertirse en popular lo dio a partir de las ideas de Bergoglio como papa. ¿Era claramente. así? ¿Vos lo sentías que se te iban a la iglesia evangélica, César? Sí, pero muchos volvían. ¿Por qué? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo echen. ¿Por qué? Y porque a veces hay situaciones, por ejemplo, esto me lo contaron los evangélicos, con los que tengo un diálogo hiper bueno. De hecho, fuimos a tocar al Vaticano en el 2014, en la Jornada Mundial de la Paz, una canción que hice sobre la paz. Siembra paz, cosecha vida. La grabamos con un Hassan judío, Hernán Rustein, que ahora es rabino. Vino el rabino Damián Caro también con nosotros. Vos, Jorge, los conoces, todo el elenco. Sí, mucho. Un cantante sirio, que venía con nosotros, un cantante evangélico. Cuando nos vamos para Roma, en el aeropuerto, al cantante sirio estaba flojo de papeles y lo dejaron acá. Entonces nos vamos a Roma. Bueno, cuando llegamos le digo a los de Escolas Ocurrentes, le digo, miren, nos pasó esto con el sirio. Me dice, no, pero si no está un musulmán, esto no se puede hacer. Bueno, salimos a la noche a caminar por Roma y un bajista me dice, che, estos suelen ser musulmanes, algunos hindúes. Y sale el pisero y yo le pregunto, le digo, bueno, buonasera, ¿sos musulmán? Sí. ¿Cantás? ¿Podés venir mañana a cantarle al Papa? Entonces me dice,
Sí, después vino uno que le tradujo y le dije, mira, tenés que venir vestido, así como está él. ¿Cómo es que tenés que estar vestido? No, es en el sentido, la gorra no tiene un nombre ni es algo obligatorio, es más quizás como el cuello o la cruz que usamos más que nada en momentos espirituales, cuando uno reza, cuando uno lee el Corán, pero después en la vida cotidiana muy parecido a la kippah, que no es obligatorio. Pero yo, en mi caso, como imam, soy teólogo islámico, entonces más que nada donde tengo que representar nuestra comunidad, la comunidad musulmana Ahmadiyya, uso el gorro. Bien, ¿y cómo salió el recital? Bueno, entonces fuimos a cantar, en ese acto estaba Maradona, el pibe Valderrama, estaban un montón de jugadores por el Partido de la Paz. Entonces cuando me acerco a él, a Francisco, bueno, no nos veíamos hace un año y pico, entonces un gran abrazo y le digo, bueno, quédate tranquilo que conseguí un musulmán, un pisero, que vino con nosotros. Y ahí se descostilló la risa, como era él, ¿no? Pero, y bueno, hicimos un evento muy lindo, interreligioso, después hicimos un concierto de rock dentro del Vaticano también. Esas puertas que abrió, eso tan sencillo. Y yo cuento esta anécdota porque está muy buena, aparte porque hay algo que los argentinos tenemos muy propio, ¿no? Que sacamos de cualquier lado algo, ¿no? Y lo que más marco es esto, el interés que él tenía que estuvieran todas las religiones juntas para cantarle a la paz. Bien, quiero que vean la repercusión en medios del mundo. A ver. E questo era l'annuncio, ben ritrovati, ancora buon lunedì dell'angelo della morte di Papa Francesco, avvenuto l'annuncio quando erano circa le 9:40 a Casa Santa Marta, dato nella cappella della residenza del Papa. Guten Tag, willkommen zur Tagesschau. Um 9:55 Uhr erreichte uns die Meldung, der Papst ist tot. Aus dem Vatikan hieß es, Franziskus starb heute früh im Alter von 88 Jahren. Noch gestern hatte das katholische Oberhaupt vom Balkon des Petersdoms aus den Segen Urbi et Orbi gespendet, mit gebrochener Stimme und gesundheitlich stark geschwächt. This is BBC News. I'm Lewis Vaughan-Jones. You join us at the top of the hour and we have some breaking news to bring you from the AFP news agency that Pope Francis has died. That's come from the Vatican. Buenos días. El Papa Francisco acaba de morir esta mañana. El argentino que ha marcado la ruta de la Iglesia durante estos últimos 12 años ha muerto. Un hombre valiente, con una fuerza interior descomunal. Francisco es el Papa que ha defendido a los más desprotegidos y vulnerables y se ha despedido precisamente luchando, ayer mismo, luchando contra los que desprecian y atacan a los inmigrantes. Итак, Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. По словам президента, Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом. Глава российского государства подчеркнул, что в течение всех лет своего понтификата Папа Римский Франциск активно способствовал развитию диалога между русской православной и римско-католической церквями, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым Престолом. Владимир Путин отметил, что навсегда сохранит самую светлую память о нем. Magandang hapon. Malungkot na balita, mga kapatid. Pumanaw na po si Pope Francis sa edad na 88. 根据梵蒂冈今天发布的消息，罗马教皇方济各于今天去世，享年88岁。方济各本名豪尔赫·马里奥·贝戈利奥，1936年12月17号出生于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。自2013年起当选天主教罗马教皇。 Esto es un cachito nomás de la repercusión global del fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, el argentino más importante de la historia. Fue y será. No vamos a tener nada más. Mirá que tenemos. Aparte nos gusta enseguida sacar de la billetera. Tenemos Maradona, tenemos este, tenemos aquel, Gardel, el Che Guevara, lo que quiera. Esto está 17.000 kilómetros por delante de todo. O sea, nunca vamos a tener la Argentina esta luz mundial posada sobre un ciudadano que puso a la Argentina en lo más alto, y yo lo conversaba fuera de cámara, el hecho de que Argentina haya producido un papa, hasta en el sistema geopolítico, dice, ¿qué pasa en ese país? ¿Salió el papa de ahí? A ver, empezamos a estudiar, a ver qué salió.
leamos los libros de Marcelo, de Sergio, los servicios de inteligencia, o sea, todo se empieza a mover hasta protocolarmente una cantidad de cosas que nos ponen en otro lado. Pero yo quiero hacer una breve palabra como católico, porque bueno, obviamente buscamos la figura histórica que empieza a crecer en todas estas anécdotas que conocíamos, pero ayer fue la Pascua, que es el día más importante para nosotros, y es increíble que con su último aliento el Papa haya dado la bendición a la ciudad y al mundo, Urbi et Orbi, haya recorrido sus despojos, ¿no? Su propio Vía Crucis, y haya entregado el alma poquitas horas después. Vean ustedes cómo fue exactamente, esta fue la última aparición pública del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, esa manera en que ustedes escuchan esta última misa es una insuficiencia respiratoria absoluta, profunda, que le produjo después un derrame cerebral, que le produjo después un paro cardíaco. Pero fíjense ustedes la valentía con la cual dio... Sí, con la... Mira, yo recién lo escuchaba a Claudio y pensaba también, como católico, las razones por las que uno dejó de ser practicante. Todo lo que hizo Bergoglio son cosas que a mí al menos me interpelaron a volver. Después quizás por otras cuestiones uno no termina volviendo como cuando era joven. Pero por ejemplo, lo primero que hace Bergoglio, apenas es papa, que es ir a Río de Janeiro, a la Jornada Mundial de la Juventud, pide un auto popular y dice: yo no quiero más lujo. En cada país quiero el auto más vendido de ese país. Y se sube un Fiat Palio. Y después lo tuvieron que subir al papamóvil para que pueda salvar a la gente. Un pibe le acerca un mate. Ese mate podía tener cianuro, lavandina. Podrían haberlo matado. Esa gestualidad, Diego, para el católico o cualquier religioso, el tema de la imagen del tipo más importante de tu iglesia, siendo tan simple, te invita a vos a un montón de cosas que a mí en su momento, en la carencia de ese tipo de gestualidades... Rechazo, ¿no? Nos dejaban afuera. Digo, estamos llenos, y lamentablemente lo digo, de amigos que se separaron, que muchas veces han sido discriminados en la Eucaristía. Me ha pasado ver en la parroquia del barrio amigas que han quedado embarazadas antes de casarse y quedaban desplazadas por eso. Bergoglio no le hizo asco a la pelea contra todos los popes de la iglesia que instauraron esa manera mentirosa, y el padre seguramente me va a decir, de leer el Evangelio. Porque el Evangelio dice todo lo contrario. Es ir a abrazar al que piensa distinto, abrazar al que le duele. Hablaban recién de la canción a la prostituta. María Magdalena, ¿qué era? Claro. ¿Acaso? Quiero hacer una aclaración, porque ahí hasta Sabina se equivoca. La Magdalena no era la prostituta. No dije que era... pero era una pecadora. No. De la Magdalena la Escritura dice que sacó 7 espíritus, la liberó de 7 espíritus. La que aparece de las piedras, que la liberó de las piedras, no hay nombre. Ah, ok. La Magdalena. No es que vos no vas a entrar. De ese dato no lo tenía, pero bueno. Digo, ahora también el Papa es un resultado de su época, ¿no? Las preguntas que se le instalan al Papa lo obligan también a renovarse. Hay mucho diálogo con los jóvenes, por ejemplo, si la Iglesia podía aceptar a los jóvenes de otras identidades de género o jóvenes trans. Y el Papa da una respuesta muy interesante. ¿Quién soy yo para juzgar? Es decir, hace 20 años, esto fue 2013 que el Papa es nombrado Papa. Antes de esa época, antes de 2013, ese tipo de interpelación a un Papa no estaba instalada. Y claramente la Iglesia tenía otro tipo de reclamos. Entonces, el Papa es también el Papa de la época que le toca hacer, ¿no? Ni siquiera estaba el tema de las identidades de género. ¿Qué pensás, Julio? No, estaba pensando referido a algo que dijo Marcelo en esta disputa del Papa con los poderes económicos. Yo creo que hay un gran desafío, digamos, porque el Papa Francisco se expresó abiertamente, o más o menos, con críticas severas, capitalismo, economía de mercado, y en este mundo tan cambiante en lo económico, esas preguntas tal vez deberían volver a plantearse según quien encare la conducción de la Iglesia, porque finalmente
guste o no, la economía de mercado es la que ha sacado más pobres más personas de la pobreza en los últimos años, y eso está estadísticamente comprobado, y me interesa ver cómo la Iglesia va a convivir con ese dilema, con esa discusión de acá para adelante. Me parece que es algo muy interesante de seguir de cerca. ¿Hablabas de esto, Federico, con Francisco, sobre mercado? Sí, no, capitalismo, cuánto, de qué manera. Sí, yo creo que el Papa tenía una concepción que valoraba mucho la autoridad. Valoraba, me parece, más la autoridad que la cooperación libre de las personas del capitalismo, ¿no? ¿Pero la autoridad en mano del Estado? Claro, la autoridad del que tenía autoridad. El Estado obviamente tiene autoridad. Y me parece que él no comprendía muy bien la dinámica de creación de riqueza y de sacar a la gente de la pobreza que tiene el capitalismo. Por eso ha tenido posiciones que le chocan a otros, pero hubo otros papas que afrontaron ese problema. Juan Pablo II afrontó ese problema, defendió la libertad de iniciativa económica. Ese es un tema que los cristianos tenemos que resolver, porque vos no podés atacar a lo que saca la pobreza. Digamos, los protestantes lo resolvieron. Sí, ahí hay una ética de la... Sí, los evangélicos, sobre todo mucho en países, en Brasil, en Estados Unidos, hay una ética de la riqueza. Sí, yo creo que es un poco una discusión. ¿Cómo la riqueza es culpa o sin culpa? Hay toda una posición... A mí me parece que quizá el Papa no creía que el mercado fuese un ordenador social, que el mercado en sí mismo ordenara la sociedad. Me parece que es algo que la doctrina social de la Iglesia justamente rechaza esa idea, ¿no? Además pensaba más en comunidad que en términos individuales. Obviamente la potencia que da la economía, incluso en la propia Iglesia, que ahora se va a ver en el cónclave, esto que mencionaba Gustavo, hacia qué Iglesia vamos, porque una cosa es también hablar de misericordia, pero también la Iglesia también es una báscula que va viendo hacia dónde va la economía, y en el cónclave vamos a ver si vamos a tener una Iglesia conservadora que piense más, que no haga tanto énfasis en la Iglesia como los principios sociales, como una Iglesia más de antaño, más de doctrina, como una Iglesia más de Ratzinger, o vamos a tener una Iglesia más hacia el nuevo mercado, digamos, de la fe, por esto dicho entre comillas, hacia Asia, que al Papa siempre le interesó Asia y China como para propagar la fe. Entonces ahora esto se va a ver. El Papa eligió 110 cardenales en este periodo, que esto va a ser vital para el cónclave. ¿Cuántos electores hay? ¿Quién me ayuda a repasar el mecanismo de elección del nuevo Papa? Hay 135 que eligen, entiendo. 135 son menores, cardenales menores de 80 años. Tienen derecho a voto. De los 135, ¿cuántos fueron nombrados por Francisco? 66%, entiendo, ¿no? Claro, se tiene que llegar a los 2/3. No, pero ¿cuántos fueron nombrados durante el papado? A los que uno podría atribuir cierta cercanía ideológica. 110. Yo tengo entendido que el Colegio Cardenalicio tiene 270 cardenales, de los cuales 110 fueron elegidos ahora por Bergoglio, lo cual no quiere decir que sean bergoglianos, porque eso va mutando a ver dónde va la Iglesia latinoamericana, dónde va la bien Iglesia... lo que dice Marcelo. Hay dos personas que fueron claves en el ascenso de Jorge Bergoglio. Y cuando vos desde adentro de la Iglesia no lo ve, es difícil de creer desde la política. El primero fue Antonio Quarrachino, ultraconservador. Cuando estaba él medio, lo habían frisado, voy a usar exactamente, lo recupera y lo trae a... Predica Bergoglio y dice, ¿qué hace acá? Me lo llevo a Buenos Aires. Un tipo muy influyente, muy fuerte, lo recordamos a Quarrachino, y dice, lo quiero, y lo trae de obispo, uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires. Termina la historia en que termina siendo arzobispo y cardenal primado. Y después el propio Ratzinger. Porque el propio Ratzinger, por supuesto que él también había puesto un montón de cardenales, cuando renuncia dice,
el desafío que tiene la iglesia, no soy yo el hombre, no tengo la fuerza. Igual vivió 10 años más, recordemos, ¿no? Que se murió al día Fue siguiente. el primero que renunció. Dijo, me voy y acá tiene alguien con otra, yo no puedo. Estoy como, viste, mi agenda, mi nombre, yo no puedo. Que venga otro y ahí vuelven todos a mirar a ver. Y esa es la especulación que se hace porque Bergoglio ya había cumplido 75 años, ya habían pintado la residencia ahí en Flores, donde iba a estar en su cuarto, y no le firma el ticket de salida a Ratzinger. Es decir, que quizá Ratzinger ya lo tenía en mente a Bergoglio como el hombre que podía dar más oxígeno a la iglesia, y termina siendo en este movimiento muchos obispos norteamericanos, la iglesia latinoamericana, algunos europeos, Francia también, empiezan a decir, bueno, este es el hombre del momento. Ahora se va a ver cuál es el hombre del momento para la iglesia. Marwan, ¿qué pensás? ¿Cuál sería la expectativa? ¿De qué características te parece o con qué orientación el nuevo Papa tendería al diálogo? ¿Qué se está jugando ahí para otras religiones? Sí, para nosotros el Papa Francisco era realmente una persona muy cercana al mundo musulmán. Él derribó muchos muros. Incluso había varias fisuras con el Papa Benedicto a partir de ciertas declaraciones que él hizo en Regensburgo sobre el Islam. ¿Qué había dicho? Recordad. Había asociado así, por ejemplo, el Islam con la guerra, con la violencia, y eso generó realmente mucho malestar. Y con el Papa cambió drásticamente la situación con el mundo musulmán. Él era el primer Papa que viajó, por ejemplo, a Irak, Bahrein, firmó un documento muy significativo con el imán de la Universidad Al-Azhar, que luego se convirtió en una fecha conmemorada por las Naciones Unidas cada 4 de febrero, que es el Día de la Hermandad Universal. Era el primer papa que recibió una delegación de la comunidad musulmana Ahmadía que yo represento, y en ese sentido incluso su último viaje a Indonesia, que es el país más grande de una población musulmana, ¿no? Y yo creo que, o deseo realmente, de mi profundidad, que tengamos un papa que no se quede con los desafíos o los intereses de la iglesia, sino que tenga ese compromiso ante los desafíos globales, como el Papa Francisco. Por ejemplo, también en su libro encíclica de Laudato Si, abordó el tema del cambio climático, luego la cuestión de la migración, de la pobreza, la desigualdad, sus famosos dichos durante la pandemia, que nadie se salva solo, estamos todos en el mismo barco como humanidad. Y ahora, en los últimos años, por las guerras en Ucrania, en Gaza, por un lado teníamos al extremo cada vez más voces en la política internacional que querían volver quizás a otra vez una división entre Occidente y Oriente o las famosas cruzadas medievales. El Papa era el líder, la figura que impulsaba el diálogo, la unión, la diplomacia. Su famosa palabra, que la guerra es una derrota para la humanidad. Es la diplomacia, el diálogo que resuelve los conflictos. Jorge, ¿qué expectativa sobre la elección de un nuevo Papa? Yo creo que hay derechos adquiridos y que va a ser muy difícil volver atrás. Y que todos los derechos conquistados y con toda la gente que fue escuchada y como dijo Jorge y como dijimos acá recién, la celebración de la diversidad ya es algo que lo tenemos en el ADN. Pero está bueno como lo planteas, como derecho adquirido. ¿No podría volver para atrás una nueva versión de la iglesia? No sin resistencia de aquellos a quienes se comunica. Por supuesto que no. Entonces me parece que en las primeras líneas puede ser que suceda, digamos, la manera de comunicar es a través de mensajes de violencia, pero en nuestras líneas estos mensajes prosperan de una manera distinta. Nosotros aprendimos a escuchar, no solamente a oír, aprendimos a entendernos y a celebrar que somos todos distintos. Eso es un derecho adquirido, eso no vuelve atrás sin duda. ¿Qué pensás? ¿Podría haber un reflejo conservador en la elección de un nuevo Papa? ¿Ya es irrefrenable el legado de Francisco? Yo creo que muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Ahora está la libertad de cada uno, de los que están ahí, pero entiendo que ya se llegó hasta un lugar y volver para atrás es como, opino acá lo mismo. Primero que... Pero espera, vamos a hablar concreto. ¿En qué se podría volver a...? ¿Qué es lo más
disonante que hizo, que podría el reflejo conservador decir, esto tenemos que volverlo para atrás? Y por ejemplo, un papista más papista que el Papa. Sí. ¿No? Es decir, alguien que ponga ahora todo el ímpetu en lo que es la doctrina y se olvide de este alma y de este corazón que sale al mundo. Bájame lo más concreto. Por ejemplo, bueno, vamos a volver a los reglamentos. Claro, vamos a la letra chica, al reglamento, a esto, a lo otro, al otro. ¿Vos vas a bendecir a gente que está divorciada? No, pará. A eso me refiero. ¿Podría ocurrir? ¿Qué les parece eso? Y podría ocurrir, pero bueno. ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces vos? Yo, lo que estoy haciendo. Un nuevo papa. Lo que estoy dice haciendo. Para atrás. Ya no. César, te queremos mucho. Y yo le diría. Escuchamos tus discos, pero no podés. Está bien, yo le diría, mira, Jesús dijo que el que puso la mano en el arado que no mire para atrás, ¿viste? No sería yo si siguiera algo que tampoco viene de Dios. Yo creo que lo que trazó Francisco, porque acá lo que... Pero perdóname, vos podés desoír a un nuevo papa que te indica tal cosa y decir, Dios... Pero no me va a venir a decir un papa así eso a mí. No. Sea vigilante vos también. No. Aparte tampoco va a haber un papa que le va a decir alejate de las personas, no sientas su dolor, no te compadezcas. Eso no existe. Federico, eso no va a decir. Bueno, eso podría haber con... No, pero hay una parte, a ver, hay una parte que creo que no puede faltar acá. Y que es Dios para nosotros. Tal cual. No, porque si no esto sería como una convención humana nada más. Acá hay una visión de la fe. La Iglesia los pasos los da muy lentos, ya lo hemos visto en muchas cosas, podemos no estar de acuerdo, incluido yo, lo que fuere, pero los va dando. Una institución así no va a ser de un día para el otro. ¿Qué te gustaría a vos que se avance más rápido? Decís, ya que llegamos hasta acá con Francisco, esto me gustaría. ¿Qué podría acelerarse? Y a mí, por ejemplo, me gustaría el sacerdocio femenino. Ahí hizo cosas Francisco, puso en lugares claves a mujeres. Sí, por eso de a poco. Una resistencia muy fuerte del ala conservadora también ahí, ¿no? La parte económica hay muchas mujeres sí, 5 o 6 mujeres en posiciones claves de la jerarquía. ¿En qué posiciones te gustaría las mujeres dentro de la iglesia? Como sacerdotisas también. ¿Eso es posible? Cuénteme, Federico. Soy un ignorante. ¿Alguien me puede ilustrar, Jorge? No, pero en una de sus últimas entrevistas él claramente avanzó sobre eso y imaginaba en el dicasterio una mujer, lo dijo en alguna de sus entrevistas. Me parece que Luciana dijo algo, como siempre, muy central y lúcido, que es, sobre todo fue un hombre de su tiempo, que me parece que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ser un hombre de su tiempo. Y ojalá que el próximo papa también sea un hombre de su tiempo. Y tengo una anécdota muy pequeñita sobre eso, pero es un tema de súper actualidad, cómo ser un hombre de su tiempo. Yo, en el 2006, como jefe de gobierno, me tocó, y lo quise hacer, promover y promulgar la enseñanza, la ESI, la enseñanza sexual en la currícula de las escuelas públicas. Y ustedes recordarán, sigue siendo hoy un tema controversial, aunque ya absolutamente aceptado. Mi mayor consejero en ese tema fue Jorge Bergoglio, con quien hablé cómo hicimos para que efectivamente ese tema... ¿Estaba a favor de la ESI? No solamente, él quiso llegar sobre algo, entendió que era el tiempo de eso. Sobre eso no se volvía atrás. Entonces, ¿de qué manera con inteligencia podía abordarse ese tema? Finalmente lo que surgió allí, por eso algunos lo critican porque dicen que es demasiado moderada, porque fue lo que pudimos introducir, que fue un gran avance, pero haciéndolo a favor del consenso. La persona que más ayudó para que los sectores más refractarios a la inclusión en la currícula, la educación sexual en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, fue, y lo cuento porque alguien ya lo contó, así que no estoy diciendo una infidencia, fue nuestro querido Jorge Bergoglio, entendiendo que era un hombre de su tiempo y que a la Iglesia y al arzobispado de su tiempo le tocaba comprender ese tema. Y me parece que por eso, lo que decía Marcelo, hoy lo vimos en todo el mundo, vimos llorar, vimos entristecerse a tanto católico como no católico,
a tanto creyente como no creyente. Hoy decidí conversar con 3 amigos, después que nos enteramos, porque eran personas cercanas a Bergoglio. Uno que es mi hermano, de confesión musulmana. Perdóname, ¿cómo un hermano de confesión musulmana? Un hermano. Un hermano de vida. Lo siento, un hermano. Claro. Confesión, siendo yo judío, es un hermano de confesión musulmana, que es una de las personas más cercanas a Bergoglio. Él, me escribió recién, miré, un agnóstico y un judío. 3 de las personas de mi núcleo de amistades que más han sentido la muerte de Bergoglio. Algunos por su acercamiento a cierta idea de la Iglesia, pero todos por lo que ha logrado en el sentido, creo, más importante y apasionante de la religión, que es religare, de volver a ligarnos como seres humanos. La cultura del encuentro. La cultura del encuentro, que era el otro... muy central de la política de Bergoglio, entender la religión en la política argentina. Como el artefacto que nos religa. Y me parece que el próximo Papa tiene como objetivo de su tiempo eso, religar a una humanidad que todos los días da señales alarmantes de que es capaz de autodestruirse. Bien. Tengo que hacer una pausa y después tengo que hablar de algo central, que es que era de San Lorenzo. Muy bien. ¿No es cierto, Marcelo Larraqui? Sí. Bueno. Y hay Continúa TecnoSale en Naldo hasta el 27 de abril. Equipate para vivir un superclásico de otro planeta. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés con envío gratis en AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. Claro, y en este libro de Marcelo Larraqui, Código Francisco, se señala un momento que en general se desconoce, que es qué dijo en ese momento Jorge Bergoglio cuando fue Cromañón, con tantos muertos ahí en el boliche bailable, lo recuerdan. ¿Qué pasó ahí? Sí, el impacto emocional. Recordemos que ese momento de 200 muertos, de tanto dolor, no hubo una palabra oficial en ese momento. ¿Verdad? ¿No? Y él cubrió ese espacio. Él dio una palabra de cercanía, frente a la desesperación, y hizo también la crítica a la ciudad coimera, así como también hacía las críticas a los talleres clandestinos, cuando se mencionaba en favor también de las prostitutas, de los cartoneros. Me parece que fue una voz social que a veces cubría, sobre todo cubría a veces las falencias de la política o las mezquindades de la política, ¿no? Y a veces se lo veía a él como parte de una facción. Creo que también es uno de los problemas porque no vino también. Quizás su temor, que se lo vea con los anteojos del peronismo, antiperonismo. Me parece que era, desde lo humano, excepcionalmente lúcido como para entender los problemas de las personas. Pero también era, para una parte de la sociedad, era muy duro verlo recibir gente que estaba muy sospechada, muy jugando para un bando. Le lavaba los pies a los delincuentes, el Papa, como lo vemos siempre. Juan Pablo II fue a la cárcel a Liaca, que le tiró
para matarlo. Digo, es parte... Perdonó al que atentó contra su vida, eso Claro, es así. entonces, que dé un rosario a Milagro Sala, yo no lo veo como un hecho dramático, sino como parte del cristianismo. De misericordia. La misericordia del Y cristianismo. también le mandó rosarios a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. 50 rosarios fueron repartidos. exactamente. Para poner, bueno, gente que está... Los pecadores, de una Claro, manera. igualmente hay una frase Era muy difícil fuerte. de entender eso. Bueno, porque hay una frase... Esa era eso una te iba a decir. lectura de una sofisticación en el medio de la Argentina. Él dijo una frase comida apenas... por la corrupción, era duro. Cuando ¿no? asumió dijo, pecadores sí, corruptos no. Como una división muy fuerte que obviamente a la lectura de eso, recién lo escuchábamos, ahora, bueno, se acaban de ir, pero Jorge Noglovis también tuvo que hacer una referencia a lo que pasó porque desde el 7 de octubre del 2023 Francisco fue evolucionando hacia una posición bastante cercana a Palestina. Cuando salió y con el adentro pañuelo, jamás. cuando hizo una misa con Claro, cuando con un apareció- pañuelo palestino en un pesebre, En un pesebre. muy fuerte. Mirá que Francisco, un tipo muy querido por los judíos en todo el mundo y en Israel recibido como un héroe, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero él plantó un olivo sí, en el Vaticano con la autoridad palestina y con el presidente de En Israel. Jerusalén en ese también, ¿te momento. acordás? Cuando fue a rezar al... Y el diálogo interreligioso. Bueno, gracias Marcelo por haber venido. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ahora siguen con TN. Está Darío Lopreite, como siempre. Vamos.